En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo Jesús a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a quitar la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Una de las críticas más recurrentes que se hace a la Iglesia es aquella que dice que predicamos la vida en el cielo para de esa manera inhibirnos de los problemas y preocupaciones que existen en la tierra. Muchos pensadores y filósofos han dicho esto. Sin embargo, habría que preguntarse: ¿y qué hacen esos que tanto hablan, dicen y critican? ¿Qué hacen por los demás? ¿Dónde están ellos cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay enfermedades, cuando hay guerras? Recuerdo cuando leí lo que estaba ocurriendo en Burundi, esa matanza entre hermanos tutsis y hutus, cómo todo el mundo se fue de allí. Las ONGs, lógicamente, sacaron a las personas que trabajaban para ellas con tal de salvarles la vida. Los periodistas, salvo algún grupo pequeño, tuvieron que marcharse también. ¿Quiénes se quedaron allí? Solamente los misioneros. ¿Es que no apreciaban su vida? Sí la apreciaban. Saben que la vida es un don de Dios. Pero dijeron: si nosotros nos marchamos, ¿quién contará lo que está ocurriendo? Si nosotros nos marchamos, ¿quién consolará, ayudará a los que sufren en el cuerpo y en el alma? Y allí se quedaron. Y algunos de los que fueron asesinados eran maristas, que durante un tiempo estuvieron, por ejemplo, en el colegio de aquí al lado, San José del Parque, trabajando, luchando por formar las conciencias de los jóvenes, y que después fueron enviados allí a África, y allí en África entregaron la vida por ser testimonios de Cristo, que es la verdad y la justicia. Por eso nosotros tenemos una historia, esa historia bimilenaria, jalonada de mártires, que entregaron su vida por ser fieles a Cristo y defender la dignidad de la persona y a los hombres. Es una historia de la que no podemos echarla, no podemos hacer dejación, no podemos olvidar. Por eso, cuando nos critican y nos dicen: ¿y qué hace la Iglesia por los necesitados? Porque solo predica el más allá. Nosotros respondemos con la frase que define el Evangelio, la misión de Cristo: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Esto es lo que Jesús vino a hacer: rescatarnos del pecado para darnos la libertad de los hijos de Dios e instaurar aquí en la tierra el reino de la paz, del amor y de la justicia de Dios. Y por lo tanto, porque tenemos la mirada puesta en el más allá, nos involucramos en el más acá. Porque sabemos que esta vida no termina aquí, sino que la vida se transforma y que después de morir el Señor nos llama a su presencia. Queremos
siendo instrumento de Dios, llevar la paz y el amor de Dios al corazón de los que sufren. Por esto, este Evangelio de hoy nos habla en primer lugar de la esperanza con la que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que estamos aquí de paso, sí, porque hemos sido elevados a la dignidad de hijos y porque la muerte nos va a llegar a todos, pero la muerte no es el final. Es gracias a Cristo, que pagó la deuda contraída por nuestro pecado, es la puerta que da acceso a la vida eterna. Y sabemos que cuando finalice nuestra vida aquí, se abrirá la puerta para encontrarnos con Dios. Y allí el Señor nos va a preguntar cómo has vivido, cómo te has comportado, qué uso has hecho de los dones y talentos que yo te he dado. Porque la Iglesia nunca ha tenido una visión negativa ni peyorativa de los bienes de este mundo. Al contrario, son don de Dios, que el Señor creó para nuestro auxilio y el bien también de los que están a nuestro lado. Por eso, en el Evangelio de hoy, el Señor nos alienta y nos dice, cuidado, que tu corazón no esté apegado a los bienes de este mundo, que no tengas avaricia, codicia, que no te arrodilles ante los bienes materiales, puesto que fueron creados para tu sustento y auxilio, pero no para tu esclavitud. Pregúntate, por tanto, en las prioridades y escalas de valores que yo tengo en mi vida, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Y qué lugar ocupan los bienes? ¿Vivo para trabajar y poseer? ¿O vivo para amar? Y hago un buen uso de los dones de este mundo porque sé que Dios los creó para mi sustento y para mi auxilio, y por lo tanto sé que son necesarios, pero que mi corazón no puede estar apegado a ellos, que no puedo vivir para tener, que no puede ser que el leitmotiv de mi vida sea el poseer, porque cuando te parece que ya has llegado y has colmado tu corazón de felicidad, porque te has comprado el coche último modelo, notas que te sientes vacío y que hay otro que a lo mejor es mejor que el que tienes. Porque Dios no nos ha creado para tener, sino para amar. Cristo vino a compartir con nosotros su amor, su vida divina, y el reino de los cielos ha llegado porque ha venido Él para liberarnos del pecado. Y por lo tanto, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, tenemos que sentirnos colaboradores en la obra de la salvación de Dios. Y colaboramos en la obra de la salvación de Dios cuando somos testimonio, llevando la fe y el amor de Dios al corazón de los hombres, educando a nuestros hijos, dando testimonio del amor de Dios, ayudando a los que sufren, pero también cuando compartimos nuestros bienes con los que lo necesitan, porque son para tu auxilio, pero también para el auxilio del que está a tu lado. Por lo tanto, esto de que cuando la Iglesia predica el cielo se inhibe de la tierra es falso. Y la historia lo demuestra, aunque se harten de decir una y otra vez mentiras y leyendas falsas. Nosotros tenemos los pies en la tierra, pero sabemos que nuestro horizonte y nuestra meta está en el cielo, que es en vivir unidos a Cristo, encontrándonos con Él para participar eternamente del amor de Dios. Por eso, pregúntate, ¿qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Tienes tu corazón apegado a los mismos? ¿O estás haciendo un buen uso de ellos? Porque te sirves de ellos, pero también ayudas a los demás. Porque vives desprendidamente. O al contrario, te arrodillas ante ellos. Estás viviendo una verdadera idolatría. Porque al final, si vives unido y atado a ellos, no eres libre. Tu corazón solo busca poseer, pero tu corazón, como dice San Agustín, está inquieto y solo descansará cuando nos encontremos con Dios. Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza y hemos sido elevados a la dignidad de hijos y solo podremos ser plenamente felices cuando nos encontremos plenamente con Él en el cielo. Pero te van a preguntar, te van a examinar del amor, te van a decir, ¿tuve hambre y me disteis de comer? ¿Tuve sed y me disteis de beber? ¿O por el contrario, tuve hambre y miraste para otro lado? ¿Tuvisteis bienes y fuisteis incapaces de compartirlos con Cristo que pasaba a vuestro lado y que está necesitado? La Iglesia no se desinhibe. La Iglesia lucha por, siguiendo las palabras de Cristo, llevar la paz
el consuelo, la esperanza y el amor de Dios al corazón de todos aquellos que sufren, bien en el cuerpo o bien en el espíritu. Y tú, como miembro de la Iglesia, tienes que ser luz en medio del mundo. Pregúntate, ¿el Señor estará contento contigo? ¿Estás siendo instrumento de Dios porque eres luz por tu manera de vivir, por tu forma de comportarte, por el desprendimiento con el que haces uso de los bienes y talentos materiales que el Señor te ha concedido? Esta vida pasa. Decía Santa Teresa que esta vida es una mala noche en una mala posada. Ojalá y no sean muchas malas noches, pero esta vida pasa. Y después de esta vida el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con los dones y talentos? ¿Has amado? Si has amado, si te has servido bien de estos dones para generar riqueza, justicia, para ayudar a los demás, el Señor te dirá, pasa al banquete de tu Señor, porque tuve hambre, me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Y quizás alguno pregunte, Señor, ¿y cuándo te vi con hambre o con sed? Y te responderá el Señor, cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Que sea así en nuestra vida. Somos miembros de la Iglesia y sabemos que después de esta vida Dios nos espera con los brazos abiertos. Luchemos por llevar el amor y el consuelo de Dios a los que pasan a nuestro lado, por hacer un buen uso de los bienes materiales y espirituales que el Señor nos ha concedido. Porque para eso nos los dio, para nuestro bien, pero también para el auxilio de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Que sea así en nuestra vida.